Entonces, el tema es multipolos eléctricos. La clase de ayer solamente introduje el tema, ¿verdad? Un poco rápido. Este capítulo es un poco fuerte matemáticamente, ¿verdad? Es bastante detalle los que hay que ir conociendo, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo, lo que uno hace es expresar el potencial de un sistema de cargas puntuales en un punto, pero expresarlo en una serie, o sea, hacer un desarrollo en serie del potencial escalar. Es este potencial, ¿verdad?, que estudiamos en el capítulo 5, el potencial debido a un sistema de cargas. Entonces, esta función escalar, así como la ven aquí, es bastante simple, ¿verdad?, de manejar. Nosotros únicamente lo que necesitamos es conocer la distancia de cada carga al punto de campo. Lo que sucede es que en muchos casos es mejor tratar por separado los términos del potencial, o sea, hacer un desarrollo tomando en cuenta que el vector de posición es la magnitud. Como ven acá en la figura, este R sub I es el vector que localiza la posición de una carga sub I, con respecto al punto de campo, ¿verdad? Entonces aquí hay un ángulo θ formado entre los dos vectores de posición, y ese ángulo es el que ustedes ven aparecer aquí en esta expresión. Bueno, entonces esto lo hicimos ayer, ¿verdad? Este desarrollo en serie, y finalmente llegamos a esto. Estos tres términos que ustedes ven aquí son los términos del potencial que nosotros vamos a manejar, aunque generalmente este último término, el tercero, nosotros no lo estudiamos en la clase, ¿verdad? Desde hace varios periodos que no lo estudiamos porque no queda chance. Entonces solo nos centramos en el término monopolar y dipolar, porque no es que sean bueno, los tres son importantes, pero este término último, el cuadripolar, aquí no es dipolar, aquí es cuadripolar. Este término es bastante complejo, ¿verdad? Porque hay que hacer bastante desarrollo para, para tratar de estudiarlo. Entonces nos vamos a limitar a los primeros dos, el monopolar y bipolar. Bien, entonces en la presentación esta voy a tratar de omitir la parte del término cuadripolar. Si nosotros hacemos la sumatoria de los términos del potencial, nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Monopolo, el término monopolar, término dipolar, aquí es una D, y el término cuadrupolar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es estudiar el término monopolar y dipolar. Bien, para eso, este coseno que ustedes ven aquí en el segundo término, en el dipolar, lo vamos a escribir en función de los cosenos directores. O sea, escribir este coseno así es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque por definición de producto punto, el producto punto de R punto RI es coseno de θ por la magnitud de los dos vectores, ¿verdad? Bien, entonces los cosenos directores, eso lo vimos en el capítulo 1. Un vector unitario se puede escribir en función de cosenos directores de esta forma. Bien, entonces vamos a ver. El primer término, comencemos con el monopolar, es el primero. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, ¿verdad? Si hay algo que no queda claro o voy muy rápido, ustedes me pueden decir, ¿verdad? El primer término es el monopolar, es el más fácil de todos. Voy a retroceder para que lo puedan ver. Primer término es este. Aparece 1 entre 4pi epsilon por R por la suma de la carga, que es la carga total. Entonces, la suma de la carga me da la carga total que existe en la distribución. Entonces, el término monopolar quedaría como la carga total dividida entre 4pi epsilon por R. La carga neta Q recibe el nombre de momento monopolar.
Aquí es donde hay que poner mucha atención en esto, ¿verdad? Término monopolar se le llama al potencial, mientras que momento solo se le llama a la suma de la carga. Aquí en este capítulo vamos a hablar de momentos y de términos. Cuando decimos términos nos referimos al potencial. Y cuando decimos momentos nos referimos a una característica de la distribución. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, recuerden bien, momento monopolar no es lo mismo que término monopolar. Término monopolar es el potencial respectivamente y el momento monopolar solo es la suma de carga. Este es el término mucho más fácil, ¿verdad? El más manejable, porque si a mí me dicen calcule el momento monopolar, simplemente tengo que hacer suma de cargas. Y si me dicen calcula el término monopolar, tengo que dividir esa carga total entre la distancia, ¿verdad? Que separa al punto de campo. Aquí está R que ven ustedes. Esta R minúscula, tengan cuidado porque no es R mayúscula, es R minúscula. Esta R minúscula representa la distancia del origen al punto de campo. No es el vector de posición relativa, es R minúscula. Muchos estudiantes aquí se confunden, ¿verdad? Porque piensan de que este es un R mayúscula, es el vector de posición relativo y no es así, ¿verdad? Es el vector que localiza el punto de campo. Bien, entonces, este es con respecto al término monopolar, ¿verdad? Ahora vamos con el término dipolar. Para el término dipolar es que vamos a hacer uso de ese coseno de teta i en función de los cosenos directores. L sub x, L sub y y L sub z. Esos son los cosenos directores. Entonces, el término dipolar, que es este segundo que ustedes ven, fíjense que en la suma, esto que aparece aquí en la suma es lo que vamos a desarrollar nosotros. Mientras que lo que está aquí fuera de la suma, 1 entre 4 pi epsilon por r cuadrado, esto no lo vamos a tocar. Si ustedes se fijan, esto no se toca. Lo que tenemos que desarrollar es esta suma. Entonces, al hacer este desarrollo, vamos a poner la carga por r por coseno de teta. Es la suma de las cargas por la suma de los RI con su respectivo ángulo con respecto al origen, ¿verdad? O sea, con respecto al origen vamos a localizar cada carga de la distribución y o sea que el ángulo teta también va a variar, ¿verdad? Al variar el RI. Entonces, este coseno de teta i quedaría en función de los cosenos directores de esta forma. Ahora, este R sub i se cancelaría con este R sub i de acá. Y me queda la carga multiplicada por los cosenos directores y por los X sub i. Entonces, aquí podemos hacer como una agrupación de términos. Podemos sacar de factor común los cosenos directores y hacer la suma del producto de la carga y el X sub i. Entonces, aquí solo hay un espacio aquí que no tenía que quedar, ¿verdad? Es R unitario multiplicado por esto que está en paréntesis. El producto de este R unitario multiplicado por lo que está en paréntesis es a lo que se reduce todo esto. ¿Por qué razón se reduce a esto? Porque al tener factorizado esto de esta manera, lo que está entre paréntesis se puede reducir a esto. Porque si ustedes se fijan, al hacer el producto, al hacer la multiplicación del coseno director por X sub i, todos los cosenos por los X sub i, eso es lo mismo que hacer el producto de un R unitario con RI. Es exactamente lo mismo. Pueden hacer ese cálculo, ¿verdad? En su casa, en su cuaderno, para que vayan comprobando. Bueno, entonces, esto que ven acá entre paréntesis es una propiedad exclusiva de la distribución de carga. A esto se le conoce como el momento dipolar. Entonces, solo a esta suma, al producto de la carga con su respectivo vector de posición, se le conoce como momento dipolar de la distribución.
Fíjense bien, en el caso anterior teníamos un momento monopolar que era la suma de las cargas. Ahora tenemos un momento dipolar que ya no es la suma de las cargas, sino que es otra cosa, es un vector, ¿verdad? El momento dipolar es un vector. De modo que este momento dipolar lo vamos a representar con una P, pero es un vector. No confundan esto con el momento lineal, ¿verdad? Que es el mismo símbolo del momento lineal, pero aquí es momento dipolar. Entonces, dice aquí este enunciado, ¿verdad? Que esta es una propiedad exclusiva de la distribución. O sea, depende de cómo está distribuida la carga. En cambio, el momento monopolar no depende de la distribución de carga, ¿verdad? No depende de eso. En cambio, el momento dipolar sí depende de la distribución, como ven acá. Bueno, entonces, todo lo que estábamos sumando nosotros al inicio se convierte finalmente en esto. Y el término dipolar del potencial quedaría expresado en función del momento dipolar. O sea que nosotros lo que estamos haciendo es escribir todos los términos del potencial en función de los momentos dipolares, dipolar y monopolar. O sea, el término dipolar ahora queda en función de P, que es el momento dipolar. Punto R. Este R unitario, ¿de dónde viene? De acá, ¿verdad? De esta suma. Entonces, como ustedes ven, el término dipolar se reduce bastante y se puede escribir también de otra forma. Si el R unitario yo lo escribo como R entre R magnitud, me queda así. ¿De acuerdo? Pero en el denominador me quedaría R cubo. Una vez más, ¿verdad? Aquí tienen que tener ustedes mucho cuidado de que este R que aparece en el denominador es un R minúscula. Es la distancia del origen al punto de campo, no es posición relativa. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Este producto punto que aparece en el numerador, aquí el orden no importa porque es conmutativo. Yo puedo poner R.P o P.R, ¿verdad? Eso no importa. Ustedes ven que aquí yo le puedo cambiar el orden, ¿verdad? P, hay que tener cuidado de que P siempre es un vector, ¿verdad? P siempre es un vector. Es una diferencia entre momento monopolar y dipolar, ¿verdad? El momento monopolar es un escalar, mientras que el momento dipolar es un vector. Bueno, entonces ya tenemos los primeros dos términos del potencial, ¿verdad? Si las cargas están distribuidas, ¿qué sucede con el momento dipolar? Lo que sucede es que en vez de esta suma, vamos a utilizar una integral. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de esta suma, colocamos la integral de la densidad por R, aquí R es un vector, por el D de tau. Tengan cuidado, este R es un vector aquí. Entonces, esto es todo, ¿verdad? Que aquí tenemos que tener cuidado al tener una distribución de carga. Esta carga que aparece en la sumatoria discreta, la tengo que escribir como densidad por D de tau y lo tengo que integrar en un espacio. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Lo mismo si tengo carga en una superficie o en una línea, ¿verdad? Si tengo carga superficial, cambio la carga por densidad superficial por diferencial de área. Y si tengo carga lineal, es densidad lineal por diferencial de línea. El término cuadrupolar no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Esta parte me la voy a saltar porque este término es bastante complejo, ¿verdad? De poder desarrollar, porque aquí necesitamos matemática, o sea, un poquito más avanzada. Necesitamos estudiar lo que son tensores, ¿verdad? Que aparecen lo que son tensores. Eso lo vamos a omitir. Entonces, voy a pasar a esta parte que es muy importante, son los efectos de la elección del origen. Vamos a ver qué le sucede a los términos monopolar y dipolar cuando hacemos un cambio de origen. O sea, lo que queremos averiguar es si son dependientes o independientes del origen. Vamos a ver lo siguiente. El momento monopolar
es una propiedad de la distribución de carga. El dipolar y cuadripolar dependen de la elección del origen y la distribución de carga. Fíjense bien lo que nos dice esto, ¿verdad? Este enunciado. O sea, no importa dónde yo coloque el origen de coordenadas, el momento monopolar no cambia, pero el dipolar y cuadripolar sí van a cambiar. Entonces lo que queremos nosotros hacer ahora es buscar una manera en la cual al hacer un cambio de coordenadas, el momento dipolar quede invariable. Entonces, vamos a trasladar el eje de coordenadas sin rotarlo. De manera que, ya voy a mostrar acá una figura. O sea, queremos hacer esto. Tengo un sistema de coordenadas, el sistema original. Este sistema original lo vamos a trasladar. Se va a trasladar una distancia A, como ven acá, pero sin girarlo, solo trasladarlo. Aquí, cuando está trasladado, le vamos a poner un origen nuevo. Su índice n significa nuevo. Este es el nuevo sistema y este es el original. Entonces, el punto en el que se localiza esta carga Q sub i no cambia. La carga Q sub i se encuentra fija aquí. Lo que varía es el sistema de coordenadas, cambia. Entonces, queremos saber qué sucede con el momento dipolar cuando hacemos este cambio de sistema de coordenadas, manteniendo la carga fija, ¿verdad? Manteniendo las cargas fijas. Entonces, nosotros vemos acá, el vector A, si hacemos una suma de vectores, vemos de que este vector A más R sub i n dan como resultante el vector R sub i. Suma de triángulo, ¿verdad? Suma de vectores mediante un triángulo. El vector A más R sub i n es R sub i. Es lo que ustedes pueden ver acá. A más R sub i n es igual a R sub i. Si yo despejo para R sub i n, me queda esto. ¿Qué representa R sub i n? Representa la nueva, n es nuevo, la nueva posición de la carga con respecto al nuevo origen. Entonces, me voy al momento dipolar y sustituyo ahora la posición nueva aquí. Sustituyo esta posición nueva, me queda carga por R sub i menos carga por A. Entonces, este primer término, ustedes ven que es el mismo, es el original. Este R sub i es la posición original. Mientras que A por Q sub i, A es una constante. Aquí es la distancia que se movió el origen. Entonces, esta suma es de la carga, me queda A multiplicado por la carga total. Y el primer término es el momento dipolar original. No sé si tienen alguna duda con esto. Miren, esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Es muy importante, no lo estoy haciendo solo por demostración, ¿verdad? Es muy importante porque al entender bien esta pequeña demostración, nosotros vamos a entender por qué se le llama momento dipolar. O sea, los nombres momento monopolar, dipolar y cuadrupolar tienen que ver con esto, de la elección del origen. Entonces, lo que me está diciendo esta ecuación es que el momento dipolar nuevo, por esta subíndice n, es igual al momento dipolar viejo, al original, menos carga por A. Pero esta carga total, ¿qué es? Siempre que tengamos una distribución, la carga total representa a el momento monopolar. Esta carga total aquí representa el momento monopolar. Entonces, el momento dipolar nuevo es igual al momento dipolar viejo menos el momento monopolar por la distancia que se movió el origen. Ajá, entonces, vamos a ver. ¿De qué manera? Aquí se puede ver claro, bastante lógico. ¿De qué manera sería invariable el momento monopolar? ¿Qué se necesita para que el momento dipolar no cambie?
para que siga siendo el mismo. ¿Qué tiene que suceder? Para que el momento dipolar nuevo sea igual al momento dipolar viejo, lo que tiene que suceder es que el momento monopolar sea cero. Entonces de aquí viene el nombre de dipolo. ¿Qué se necesita para que el momento monopolar sea cero? Se necesitan mínimo dos cargas que tengan signo opuesto, igual magnitud. Si yo tengo un dipolo, que es una carga positiva y una carga negativa, al sumar la carga positiva más la negativa, ¿qué da? Da cero. De manera que el momento monopolar se haría cero. Y el momento dipolar nuevo sería igual al momento dipolar viejo. No sé si me explico. Entonces, el nombre dipolar, término dipolar, momento dipolar, se refiere a que el momento dipolar es el momento más importante de la distribución cuando el momento monopolar es cero. O en otras palabras, ¿qué se necesita para que el momento dipolar no cambie cuando cambiamos el origen? Se necesita que el momento monopolar sea cero. Y cuando el momento monopolar es cero, el término más importante sería el dipolar. Acuérdense de la sumatoria, la suma es infinita. El primer término siempre es el más importante porque es el mayor de todo, ¿verdad? A partir del primero, los demás van disminuyendo. Entonces, si el primer término se hace cero, el siguiente más importante es el segundo. En este caso sería el momento dipolar. No sé si me explico. Bien, o sea, voy a saltar aquí esta parte. Fíjense bien. P será independiente del origen y será una propiedad de la distribución de carga solo si el momento monopolar se anula. Para que puedan tomar nota, ¿verdad? De esto. Generalmente, vamos a ver si logro explicarme bien. O sea, el momento dipolar en general siempre va a ser dependiente del origen, en la mayoría de los casos. Depende de la elección del origen y de la distribución de carga. Pero si el momento monopolar se anula, el momento dipolar es independiente de la elección del origen. Es independiente. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces el momento dipolar nuevo va a ser igual al momento dipolar original, solo si el momento monopolar, que es la suma de la carga, es cero. Y como les decía, para que suceda esto, tiene que haber como mínimo dos cargas. De ahí viene el nombre di. Di viene de dos, ¿verdad? Entonces, para que el momento dipolar sea el más importante, se necesitan como mínimo dos cargas de signo contrario. Eso haría que el momento monopolar se haga cero. Y de ahí ustedes pueden sacar como deducción por qué el momento cuadripolar se llama así, ¿verdad? ¿Por qué el momento cuadripolar se llama así? Cuadri viene de 4, porque el término cuadripolar es el tercero. Y cuadri viene de 4. ¿Por qué viene de 4? Porque igual que en este caso, para que el momento cuadripolar sea el más importante, se necesitan que hayan como mínimo 4 cargas. O sea, dos parejas de dipolos. Eso hace que el momento cuadripolar sea el más importante y sea independiente de la elección del origen, ¿verdad? O sea que el nombre de estos términos tiene que ver con eso de la elección del origen. Bueno, entonces, si nosotros tenemos dos cargas iguales y opuestas, nosotros vemos de que al hacer la suma, si nosotros queremos obtener el momento dipolar, vamos a hacer esto. Una sumatoria, carga multiplicada por su respectivo vector, menos carga multiplicada por su respectivo vector. Esto se suma y me da carga multiplicada por el vector. Creo que aquí no, tal vez ustedes no lo tengan claro. Vamos a ver.
¿Qué es lo que queremos hacer acá? Aquí tengo un dipolo, miren. Tengo una carga negativa y una carga positiva. Este es un dipolo físico, ¿verdad? Un dipolo. Dos cargas de igual magnitud, pero de signo contrario, separados por una distancia L. Y cada carga está localizada con respecto a un origen. La carga negativa está localizada con respecto al origen mediante un vector R sub menos, con un signo menos abajo. Esto solo es notación, ¿verdad? Aquí se le pudo haber puesto otro nombre, R1 o R2, ¿verdad? Y aquí se le pone R sub más, porque localiza la carga positiva. Entonces, de acuerdo a la suma, para encontrar un momento dipolar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar cada carga con su respectivo vector de posición desde el origen. Lo que estamos haciendo aquí, ¿ve? Este solo es un ejemplo, ¿no? La carga positiva multiplicado por su vector R positivo, menos la carga negativa por su vector de posición, que es R sub menos. La carga se puede factorizar, y en el paréntesis me queda R sub más menos R sub menos. Y si ustedes ven aquí por una simple suma de vectores, R sub más menos R sub menos es igual a L. Ustedes pueden ver aquí tengo tres vectores. Si estos tres vectores se suman punta cola, R sub menos más el vector L da como resultante el vector R sub más. Pueden hacer ese cálculo en su cuaderno. Entonces, R sub menos más el vector L es igual a R sub más. Si despejan para L, ¿qué les queda? Si despejan para el vector L, les queda R sub más menos R sub menos, que es justo lo que tengo aquí, ¿ve? R sub más menos R sub menos es igual al vector L. Entonces, el momento dipolar de ese dipolo que ustedes vieron ahí en la figura es igual a la carga multiplicada por el vector L. Los momentos de orden superior no se anulan, ¿verdad? Fíjense bien, esta es otra distribución que posee momento dipolar. Aquí tengo dos cargas negativas y tengo una carga positiva, pero esta carga positiva es 2 veces Q. O sea que si yo sumo, vamos a ver, ¿cuál es el momento? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el momento monopolar de esta distribución de carga? Cero. Es 0, ¿verdad? Porque 2Q menos Q menos Q es 2Q menos 2 menos Q. Y eso es 0. O sea que esta distribución de carga posee momento monopolar 0. De manera que el momento dipolar, en este caso, no depende del origen. Fíjense que el origen está aquí, miren. Aquí está citado el origen, pero si yo muevo el origen, el momento dipolar de esta distribución no cambia. O sea que acuérdense de algo, esto yo sé que es un poco complicado, ¿no? El momento dipolar, para que sea el más importante de todos, mínimo tiene que haber un dipolo, pero no necesariamente. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas cargas hay aquí? Aquí hay 3 cargas, ¿verdad? Hay 3 cargas. Pero estas 3 cargas es como que fueran un dipolo. Es equivalente a que yo tenga una carga menos 2Q y una carga 2Q positivo. O sea, es como que fuese un dipolo, aunque ustedes ven 3 cargas. Bueno, voy a hacer una... Aquí estamos haciendo el desarrollo, ¿verdad? De esto, pero me gustaría hacer una pausa aquí porque quiero hacer un ejercicio para poder entender mejor esto, ¿verdad? De esta teoría. Vamos a ver. Vamos a ver un problema sobre cálculo de momento monopolar y dipolar. El problema es del libro. Yo tengo una carga puntual Q, que se encuentra situada en el punto ABC. Se encuentra en el espacio, en un punto A, B, C. Vamos a calcular el momento monopolar
Vamos a calcular el momento dipolar y todas las componentes del tensor de momento, aunque esto no lo vamos a hacer. Yo les dije que vamos a omitir el término cuadripolar, ¿verdad? O sea que solo vamos a calcular el momento monopolar y dipolar. Bien, ¿cuál de estas cantidades, si las hay, varía si se sitúa una nueva carga menos Q en el origen del sistema? Entonces vamos a ver. Lo que tenemos es esto. Tenemos una carga más Q situada en un punto A, B, C con respecto al origen. Este sistema es bien simple. Ustedes ven que es una sola carga, una carga puntual. Vamos a calcular para esta carga cuál es el momento monopolar y dipolar. Aunque es bastante obvio, ¿verdad? Entonces, el momento dipolar, como ustedes ven, está representado aquí, ¿verdad? Es un vector que va a apuntar del origen a la carga. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Si ustedes se van a la fórmula del momento dipolar, ustedes ven que el momento dipolar es carga por su vector de posición. Y el vector de posición de esta carga con respecto al origen es un vector que va del origen apuntando a la carga. O sea que el momento dipolar, en este caso, es un vector dirigido hacia la carga. Bien. Vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a calcular el momento monopolar. El momento monopolar es simplemente la suma de cargas. ¿Cuántas cargas hay en ese caso? Hay solo una carga, ¿verdad? N es igual a 1. Entonces, la suma de la carga es simplemente Q. Bastante fácil, ¿verdad? Calcular momento monopolar es muy fácil. Cuando yo tengo una distribución de carga, lo que tengo que hacer es integrar. Pero eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Si yo tengo una esfera cargada y me piden el momento monopolar, lo que tengo que hacer es integrar en una esfera, ¿verdad? Y si tengo un cilindro, integrar en un cilindro. Si tengo un plano, integrar en un plano. O sea que esto del momento monopolar siempre es algo bien fácil de hacer, ¿verdad? Bueno, entonces el momento monopolar es simplemente Q. Es un escalar. Recuerden siempre, el momento monopolar es independiente del origen. No importa dónde esté el origen, el momento monopolar no cambia. Es una propiedad, ¿verdad? Propiedad porque no cambia. En cambio, vamos a ver ahora el momento dipolar. Para calcular el momento dipolar, este sí es un vector. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar la carga Q por su vector de posición. El vector de posición de la carga Q en coordenadas cartesianas es A en X más B, dirección Y, más C, dirección Z. Este es el vector de posición. Entonces, el momento dipolar es simplemente la carga multiplicada por ese vector de posición. Y aquí no hay nada más que hacer, ¿verdad? Así se dejaría. Este es el momento dipolar. Queda en coordenadas cartesianas. No se puede simplificar más. Como ustedes ven, el momento dipolar para este caso sí depende de la elección del origen. Si yo muevo el origen, el momento dipolar cambia. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto esa carga en el origen, jóvenes? Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede si yo hubiese colocado, si esta carga estuviese en el origen? El momento dipolar sería 0. Exactamente, ¿verdad? El momento dipolar sería 0 porque el vector de posición sería 0. Mientras que el momento monopolar, ¿cuál sería? La carga Q todavía. Sí, ¿verdad? Sería siendo el mismo. O sea, el momento monopolar nunca va a cambiar. No hay manera de que el momento monopolar cambie. Pero el momento dipolar sí, como ustedes ven, puede ser 0 incluso si yo pongo la carga en el origen. Y como el origen yo lo puedo colocar donde yo quiera, voy a tener infinitos momentos dipolares, ¿verdad? Puedo tener infinitos momentos dipolares. Igual que pasaba con el momento de inercia, ¿verdad?
que yo podía tener infinitos momentos de inercia porque depende del origen. Entonces, la única forma, recuerden, la única forma de que el momento dipolar no cambie nunca, o sea que exista solo uno, es que el momento monopolar sea cero. Ahí sí, ¿verdad? Si el momento monopolar se hace cero, el momento dipolar va a ser único para cualquier sistema de coordenadas. Bueno, entonces, vamos a ver ahora qué sucede si nosotros ponemos una carga menos Q en el origen. Si pongo una carga menos Q en el origen, tendríamos un dipolo, tendríamos una carga negativa y una positiva. En este caso, el momento monopolar se hace cero. La suma sería menos Q más Q y esto es cero. De manera que el momento monopolar es cero. Y ahora sí, ¿verdad? Como el momento monopolar es cero, podemos ver que el momento dipolar ahora sí va a ser independiente del origen. Entonces, el momento dipolar, ahora lo voy a calcular así. Va a tener dos términos. N es igual a 2. Carga 1 por R1 más carga 2 por R2. Entonces, como ustedes ven, en la primera parte teníamos que el vector momento dipolar es este, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora colocamos una carga negativa en el origen de igual magnitud. Entonces, R1 es 0, el vector que localiza a la carga negativa. Llamémosle 1 a la carga negativa y 2 a la carga positiva. Entonces, R1 es 0 y R2 sigue siendo el mismo, que localiza la carga positiva. Sigue siendo el mismo vector. Entonces, la carga 1 es menos Q, la carga 2 es más Q. De manera que el momento dipolar es la carga negativa por 0 más la carga positiva por su vector. ¿Y qué sucede? El momento dipolar es el mismo, ¿eh? No cambia. El mismo que obtuve antes. Ahora, si ustedes mueven el origen, o sea, a lo que se refiere esto, ¿verdad? Si ustedes mantienen este dipolo fijo, así como está, pero cambian el origen lo pueden colocar en infinidad de puntos, ¿verdad? El momento dipolar les va a dar lo mismo, les va a seguir dando esto, lo mismo. En este caso, como ustedes ven en la figura, el momento dipolar apuntaría de la carga negativa a la positiva. Siempre que yo tenga un dipolo, el vector va a apuntar de la carga negativa a la positiva. No vayan a confundir ustedes dipolo físico, con el momento dipolar. No es lo mismo. Un dipolo físico es esto, ¿verdad? Es una carga negativa y una carga positiva. Ahora, momento dipolar no es precisamente eso, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier distribución de carga puede tener momento dipolar. O sea que no confundan. Este es un dipolo físico. Digo físico porque este es un dipolo real. No tiene que ver con el momento dipolar, ¿verdad? Porque el momento dipolar ya es una generalización para cualquier distribución de carga. Bueno, entonces, siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que el momento dipolar siempre va a apuntar de la parte negativa, el polo negativo, al polo positivo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No sé si hay preguntas, jóvenes. Lig, eso de tensores, ¿en qué curso se ve? Perdón, no le escuché bien. Lo de tensores que dice que ocupa para cuadripolos, ¿en qué curso se ve eso? Eso, mire, no hay... Si usted estudia ingeniería, en ingeniería no creo que les enseñen tensores, ¿verdad? En clase de métodos matemáticos.
En la carrera de física y matemáticas sí se enseña, pero no tan a fondo, ¿verdad? Sí, se enseña más que todo lo básico sobre tensores en un curso que se llama Métodos Matemáticos. Pero la verdad que aquí en el curso de electromagnetismo, para entender esa parte, usted no necesita meterse tanto al rollo, ¿verdad? De tensores, solo más que todo saber lo básico, que un tensor es una generalización de un vector, ¿verdad? Es algo mucho más general que un vector todavía. Matemáticamente sí es un poco pesado, ¿verdad? Es hacer el álgebra de tensores y todo eso, ¿no? Pero en el curso de electromagnetismo solamente se toca por encima, ¿verdad? Esa parte. O sea que no es que le haga, no es que usted no le va a entender si no sabe tensores, ¿verdad? Nosotros ya desde hace varios periodos no estamos enseñando el término cuadripolar porque ese término quita mucho tiempo, ¿verdad? Para poderlo enseñar se ocupa bastante tiempo porque los problemas son bien largos. Como ustedes ven, por ejemplo, en este problema se me pedía también calcular las componentes del momento cuadripolar. Y eso es un poquito más complicado, ¿verdad? Hacerlo. Bien, entonces les quería mostrar este problema antes de continuar, ¿verdad? Con la presentación, porque a veces uno con la teoría como que se aburre un poco. Bueno, aquí tenía otro ejemplo que les quería mostrar, que era este, ¿verdad? Esta distribución, hay un montón de distribuciones que poseen momento monopolar cero. Por ejemplo, esta distribución de carga, miren, que tiene su origen aquí, tiene momento monopolar cero. La suma de esta carga es cero. Significa que si yo muevo el origen, ¿verdad? El momento dipolar va a ser invariable. Ahora, si yo quiero calcular el momento dipolar de esta distribución, ¿cómo lo hago? Fácil, ¿verdad? Como tengo tres cargas, puedo llamarle esta la carga 1, esta la carga 2 y esta la carga 3. Entonces ustedes con respecto al origen localizan cada carga con un vector. El vector que localiza esta carga, el que localiza esta y el que localiza esta carga. Y suman. O sea, así como lo ven acá, ¿ve? Hacen la suma, la carga menos Q por menos A en X. ¿De dónde sale esto? El vector es menos A en la dirección de X. Fíjense bien, la carga menos Q, si el eje Y es este, el vertical, y este es el eje X, entonces la carga menos Q está en la dirección negativa de X a una distancia A. De manera que el vector es menos A en X. El vector de la carga menos Q que está a la derecha es A positivo en X unitario. Y el vector que localiza esta carga 2Q está en el eje Y. Sería L en Y unitario. Tal y como lo ven acá, miren. Menos Q por menos A en X más A por menos Q en X unitario. Aquí cambié el orden, ¿verdad? Aquí era Q y aquí era A. Aquí cambié este orden. Y aquí en el último término es 2Q por el vector L. Este vector L va en Y positivo. Entonces, ustedes ven que este término, el primero con el segundo, se hace cero. Aquí me queda menos por menos, da más, y este término es negativo. De manera que el primero con el segundo se anulan y solo me queda el tercero, 2Q en la dirección de L. Por el vector L, porque bueno, L es un vector, ¿verdad? Que va en la dirección de Y. Entonces el momento dipolar de esa distribución es 2Q por L. Es equivalente a un dipolo porque ustedes ven que son dos cargas, miren, 2Q. ¿En qué dirección apunta este momento dipolar? En la dirección del vector L, o sea, la misma dirección de este vector L es la dirección del momento dipolar. Apunta del origen a la carga positiva. O sea, en otras palabras, esta distribución que ustedes ven es equivalente a tener una carga negativa en el origen igual a menos 2Q y la carga positiva de 2Q aquí en este punto. De manera que el momento dipolar apunta de la carga negativa a la positiva. No sé si quedan claros en eso. Bueno,
Para las dos cargas puntuales podemos obtener una componente del momento cuadripolar, ¿verdad? Pero esto tampoco, eso no lo vamos a ver, ¿verdad? Momento cuadripolar, eso no lo vamos a omitir. Bien, entonces nos vamos a quedar el día de hoy por acá, jóvenes. En la siguiente clase estudiaríamos la parte de energía, ¿verdad? Vamos a estudiar la parte de la energía, vamos a ver que un dipolo sumergido en un campo eléctrico tiene lo que es energía, ¿verdad? Bien, entonces, por la clase de hoy esto sería todo. No sé si tienen comentarios o dudas.